evento enriquecedor que nos va a enseñar mucho y bueno, seguramente sacaremos cosas positivas de este evento. Ya saben las instrucciones generales. Les pido por favor que cuando estemos escuchando tengan sus micrófonos apagados. Cuando quieran hacer alguna pregunta, pueden en la sección de participantes alzar la mano o bien pueden enviar su pregunta por el chat del evento y nosotros iremos apuntándolos para que al final de, de las tres exposiciones puedan hacer sus preguntas. Bueno, vamos a, sin más, dar paso a la primera exposición. Tengo el gusto, como les decía, de que esté con nosotros el doctor Samuel Ortiz Velázquez, el doctor Francisco López Herrera y el doctor Moritz Alberto Cruz Blanco. Vamos a empezar con la primera exposición, que es la del doctor Samuel Ortiz Velázquez, quien es profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Ortiz Velázquez es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor asociado C de tiempo completo, adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es tutor de maestría en el posgrado en Economía de la misma institución. Actualmente es responsable del proyecto PAPIT, las empresas chinas en la industria de autopartes y automóviles en México, condiciones y perspectivas ante el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC. En 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría especialista del premio Revista Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. Entre sus líneas de investigación destacan comercio exterior y crecimiento económico, desarrollo económico asistido por inversión extranjera directa, la relación económica de China con América Latina. Muchísimas gracias, doctor Samuel, por estar con nosotros. El doctor Samuel nos va a presentar la relación comercial triangular México, Estados Unidos, China, perspectivas ante el COVID-19. Gracias, doctor. Adelante. Ok, ¿qué tal? Buen día. En principio agradecer, Alberto, por la invitación, ¿verdad?, a participar en este foro y también, pues, por el gusto de conocer a los profesores con los que voy a compartir mesa, Moritz el profesor, Francisco López. Miren, voy a hacer, ya todos ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. El título de la presentación, ¿verdad?, está vinculado a una reflexión sobre la situación actual que presenta la relación triangular, ¿no?, de México con sus dos socios fundamentales, ¿no? O sea, China, segundo socio comercial de importancia, y Estados Unidos, primer socio comercial. Y esta relación comercial, bueno, vamos a hacer un breve recuento de cuáles son sus características y vamos a aproximarnos a identificar los retos que presenta, ¿no? Son principalmente tres retos. Uno está vinculado a las tensiones comerciales China, Estados Unidos, y la forma en cómo están impactando al comercio de México. Dos, el 1 de julio entrará en vigor el nuevo TEMEC que sustituye al Telecán. Existen capítulos, artículos que, sin hacer referencia a China, te dan cuenta de que es un tratado, ¿verdad?, que busca cerrar la puerta a China en industrias críticas como la automotriz, de piezas automotrices y su red de proveedoras. Y número tres, la forma en cómo esta relación comercial enfrenta ahora un tercer desafío, ¿no? O sea, el COVID-19, ¿verdad?, en México se manifiesta a través de una interrupción temporal de las cadenas de valor originadas en China y en Estados Unidos, y con implicaciones, ¿verdad?, como todos conocemos en materia de perspectivas de crecimiento para este año. Y para finalizar, ¿verdad?, como una conclusión, vamos a plantear una pregunta, ¿no? O sea, ello a partir de lo que se puede leer, ¿no?, en el ensayo del presidente, ¿verdad?, López Obrador,
sobre la nueva política económica en los tiempos de COVID-19, donde se señala, ¿no? O sea, que el TEMEC no pudo llegar en un mejor momento. Erróneamente se cuenta como dentro de los planes de la reactivación, y la pregunta es si efectivamente el TEMEC va a contribuir a aliviar los problemas estructurales que presenta la planta productiva y los problemas coyunturales, ¿verdad?, asociados a la pandemia. Bueno, con respecto a las características de la integración triangular, voy a hacer referencia a tres temas fundamentales. Número uno, efectivamente, el TLCAN fortalece y dinamiza ciertas industrias que participan de la producción global, de las cadenas globales de valor. Y generan, ¿verdad?, crecimientos diferenciados. Por una parte, ¿verdad?, a nivel de 3 dígitos del CIAN, identificamos, ¿verdad?, a la industria, equipo de transporte, electrónica y maquinaria y equipo como la más dinámica, ¿verdad?, desde 1994, y se trata de industrias, ¿verdad?, que se apropian de una parte significativa del valor agregado de la manufactura mexicana, valor agregado de exportación o que responde a la dinámica de las cadenas globales de valor. Y frente a ella, ¿verdad?, tenemos otro grupo de industrias que se incorpora a cadenas de valor, pero en segmentos más básicos, vinculados primordialmente al ensamble, ¿no? Procesos de ensamble, y ello cobra factura en el crecimiento del PIB. Se trata de industrias que crecen por debajo del promedio de la economía en su conjunto. Es entonces una economía que se mueve a dos velocidades, industrias dinámicas por una parte y por la otra, ¿verdad?, un grupo de industrias que se mueven aparte, ¿no? Se trata de industrias que crecen por debajo del producto global, que no se han beneficiado de la política comercial, industrial, que se ha manifestado en México, ¿verdad? Y que busca favorecer a la actividad exportadora. Este es el principal, un rasgo fundamental, y señalar cómo este crecimiento polarizador por industrias también tiene una manifestación territorial, ¿no?, con las entidades del norte del país que resultan ser las más dinámicas, las más integradas al comercio con América del Norte. En segundo lugar, otro rasgo que tipifica la relación comercial, primero con Estados Unidos, es el alto comercio intraindustria e intrafirma. Con respecto al comercio intrafirma, con una estadística del perfil de las empresas altamente exportadoras, podemos recordar, número uno, 90% de las exportaciones mexicanas son de manufactura, pero resulta, ¿verdad?, que dentro de las manufacturas, aproximadamente el 90% es responsabilidad, las exportaciones, de apenas 1,566 empresas. Y si vamos, ¿verdad?, a otro nivel, resulta que las empresas que participan en industrias vinculadas a la segmentación internacional son las que explican buena parte del comercio, de las exportaciones e importaciones, y llama la atención lo que pasa, por ejemplo, con equipo de transporte. 375 empresas que están explicando el 44.5% de las exportaciones, ¿verdad?, de la manufactura mexicana. Y ello es muy importante para pensar, ¿no?, en la reflexión final vinculada a las conclusiones y el potencial que tiene el TEMEC para contribuir a reactivar a la economía mexicana. Número 3, ¿verdad? En este juego de relaciones llama la atención el fenómeno China. China, que como observamos en esta lámina, se convierte en el principal proveedor del Telecan en cadenas de valor particulares, fundamentalmente electrónica y eléctricos, y a diferencia de los socios Telecan, presenta un salto en valor agregado doméstico. Y ello podemos, concentrar la discusión en la industria de la electrónica y eléctricos, recordando la lámina anterior, una industria que participa de la segmentación internacional y donde se observa el salto de China.
de niveles de participación relativa de 20% a casi 55% en exportaciones y con un esfuerzo muy importante de elevar el valor agregado, ¿verdad?, contenido en el comercio exterior. Por supuesto que esto no es obra del juego del libre mercado. Detrás de ello hay una política industrial activa y frente a ello, ¿verdad? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Corea. Se trata de países, ¿verdad?, que incluso, a ver, permanece prácticamente constante su participación como proveedor de estas industrias, pero a diferencia del caso chino, con también cierto estancamiento en términos de valor agregado doméstico. Estas son entonces las relaciones fundamentales que me gustaría destacar como rasgos que tipifican a la integración y cómo China, ¿verdad? Sin ser socio, ¿no?, del Telecan, se beneficia a partir de, ¿verdad?, de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad?, el trato de comercio de mercancías y la aplicación del arancel nación más favorecida, y en el caso mexicano a través de estos programas que impulsan importaciones temporales que se convierten en un estímulo a la importación china siempre y cuando se incorpore a el comercio con América del Norte. Se trata entonces de aspectos que están detrás, ¿no?, de el intento de la administración Trump, ¿verdad?, por frenar el avance de China en la región. Recordemos, esta historia, a ver, se remonta a 2018, pero tiene su antecedente en 2016, ¿no? O sea, 2016 fue un año crítico porque se supone que Estados Unidos y la Unión Europea estaban obligadas ya a dar el trato, ¿verdad?, de economía de mercado a China y lo desconocieron y comienza así, ¿verdad?, toda una serie de disputas y reclamos de ambas partes, ¿no? Más allá de temas puntuales, ¿verdad?, en el caso de los alegatos, ¿verdad?, americanos, destaca, ¿verdad?, que el factor fundamental está vinculado a la disputa por la hegemonía tecnológica, ¿no? Y a nivel de empresa esto se puede ver con la historia de Huawei, ¿no? El argumento americano, sobre todo vinculado a la baja observancia en derechos de propiedad intelectual y de los requisitos que tiene la empresa americana para ingresar a China. Tienes acceso al mercado chino, pero estás obligado a entrar de la mano de la empresa local en asociaciones conjuntas para generar procesos efectivos de transferencia de conocimiento y tecnología. Y desde la perspectiva china, ¿verdad?, se argumenta pues que Estados Unidos, ¿verdad?, busca frenar, ¿verdad?, la iniciativa hecha en China 2025, donde China aspira a convertirse en potencia tecnológica, ¿verdad? Y tenemos una serie de barreras a la entrada que Estados Unidos está imponiendo a este tipo de tecnologías. La historia la conocemos, ¿verdad? Desde 2018 un salto importante en materia de aranceles. Hoy el arancel que pagan las exportaciones chinas en Estados Unidos salta a 10%, ¿verdad? Un arancel localizado sobre todo en mercancías que en opinión de la administración Trump se benefician del programa hecho en China 2025, manufacturas de nivel tecnológico medio y alto, y desde el lado chino también focalizado, ¿verdad?, a ciertos productos primarios, ¿no?, carne de cerdo, donde China puede sobre todo golpear a la base electoral de Trump de cara a las elecciones presidenciales, ¿no? Los saldos en materia de crecimiento, por supuesto que 2019 evidenció, ¿verdad?, una lenta expansión del crecimiento del Producto Mundial, y ello en parte se explica por las tensiones comerciales, ¿no? O sea, el arancel bilateral no solamente impacta a los actores involucrados, sino que considerando que el comercio, ¿verdad?, hoy se mueve a partir de cadenas globales de valor, hay sin lugar a dudas efectos indirectos a terceros países. Hoy UNTAC nos ofrece una nueva forma de estimar inversión extranjera directa que extrae de la estadística de inversión estas inversiones
fantasmas, transitorias o de paso, que se ha señalado pueden representar hasta un 40 o 50% de los flujos mundiales de inversión extranjera directa. Una vez que se extrae esa información, se llega a la noticia en contra de lo que dice la administración Trump, ¿verdad? De que Estados Unidos es el principal inversor en China y por lo tanto, ¿verdad? También las empresas americanas resultan afectadas de los aranceles bilaterales. Ahora, en este contexto hay que señalar que en 2019 y lo que va de 2020, Estados Unidos redujo su comercio con el mundo, pero sostuvo en términos generales sus niveles de déficit, ¿verdad? Llama la atención cómo incluso la participación del déficit con China, ¿verdad? Se reduce en 7 puntos porcentuales y México aparece como el principal ganador, ¿no? México desde 2020 y en lo que va de 2019, perdón, y en lo que va de 2020 es ya el principal socio comercial para Estados Unidos y el segundo generador de déficit, ¿no? Llama la atención que la caída en el déficit comercial de Estados Unidos con China se traslada, ¿verdad? Y se manifiesta en un aumento del déficit con México, todo lo cual hace referencia a cómo, ¿verdad? Este reacomodo global se traduce en una triangulación del comercio de China a través de México y da cuenta, ¿verdad?, de cómo son más los saldos negativos que favorables para la economía americana con la implementación de los aranceles. Esa es la historia que marca las tensiones comerciales y las implicaciones que tiene para el caso mexicano. Hay que contar ahora una segunda tendencia internacional en materia de comercio para la relación triangular. Y tiene que ver con el TEMEC, que se suma a los esfuerzos de la administración Trump por contener a China. Y aquí, ¿qué podemos señalar? ¿No? O sea, el TEMEC entrará en vigor el 1 de julio. Podemos observar cómo el capítulo más importante, ¿verdad?, en mi opinión, está vinculado al 4, industria automotriz, la máxima ganadora de la integración con América del Norte, y llama la atención cómo son aquellos segmentos de la industria automotriz, principalmente de piezas principales y esenciales y vehículos de pasajeros, donde China gana mercado en América del Norte a costa de Estados Unidos. También se verifica en Canadá. México también en este apartado resulta ser el país menos afectado. Llama la atención que se trata justamente de los segmentos que van a experimentar, ¿verdad?, un mayor incremento en valor del contenido regional al pasar de 62,5 a 75% y con un periodo de transición más corto, 3 años para cumplir con la nueva regla de origen. Y llama la atención también, ¿verdad?, cómo estos candados, ¿no?, para que una mercancía sea calificada como originaria, además debe de cumplir con otros requisitos que buscan favorecer a la industria americana del acero, del aluminio, donde se señala 70% de las compras de acero y aluminio para producir unidades automotrices, ¿verdad?, deben ser originarias de la región. Y en segundo lugar, a partir de incluir una nueva regla de valor de contenido laboral. Hoy conocemos, ¿verdad?, de parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, lo que son las las reglas intermedias para implementar el TEMEC. Y en estas reglas intermedias, pues aclaran muchas dudas. Me parece que la fundamental es que la nueva regla de contenido laboral, que significaba, ¿verdad?, entre otras cosas, ¿verdad?, que en la producción de unidades automotrices se tiene que verificar, ¿verdad?, que estas se produce en unidades que pagan altos salarios de $16 la hora. Bueno, lo absurdo que era considerar que México cumpliera con esta nueva regla, pero una vez verificando la implementación intermedia, llama la atención que las reglas son de carácter regional, ¿no? En el caso, por ejemplo, del crédito
de ensamble de 5% que se contabiliza dentro del 40% de la regla del conteo laboral. Basta con que un productor en América del Norte declare que cuenta con una planta ensambladora que paga altos salarios, ¿verdad? Y esta planta ensambladora no está obligada a proveer de insumos a, por ejemplo, las plantas establecidas en México. Con ese solo hecho, como la regla es regional, aplica, ¿verdad?, para México, y México está en condiciones de cumplir sin mayor problemas con esta nueva regla. Estimaciones de la Secretaría de Economía apuntan, ¿verdad?, a que aproximadamente una tercera parte de las unidades exportadas por México a América del Norte no cumplen con esta regla, pero para ello también existen un grupo de cartas paralelas que protegen, ¿verdad?, a estas empresas que no están en condiciones de cumplir con la regla de valor del contenido laboral. Esto es muy importante porque te permite dar cuenta cómo, en contra del discurso de Donald Trump, en el sentido que el TEMEC iba a hacer retornar las inversiones, más bien las inversiones en la industria autopartes automotriz no dejaron de llegar a territorio nacional, ¿no? Aquí está el tema de las cartas paralelas y cómo incluso las mercancías automotrices que no cumplan con la regla de origen pueden ser objeto de un trato preferencial, de que paguen el arancel nación más favorecida situado en 2.5%, ¿no? Y lo que comentamos a lo largo del TEMEC no se hace referencia a China, pero las reglas de origen y sobre todo el artículo 32.1, punto 10, perdón, da cuenta de cómo se busca, ¿verdad?, minar toda posibilidad de que México se relacione vía un acuerdo de libre comercio con China. Entonces, esta es la discusión actual, ¿verdad?, con respecto al TEMEC, y a ello, ¿verdad?, se suma un factor, ¿verdad?, de actualidad, ¿no? La COVID-19 en México. ¿Qué podemos decir? El confinamiento extraordinario va a precipitar la caída de una economía mexicana que presenta problemas de índole estructural, el más importante, la baja inversión física, y de índole político, el más importante, ¿verdad?, una clase empresarial que no confía en las políticas del nuevo gobierno y se resiste a invertir. Y en este contexto llega, ¿verdad?, el confinamiento extraordinario, cuyo canal de transmisión fundamental para la planta productiva de exportación es la paralización temporal de las cadenas globales de valor de Estados Unidos y China, que por supuesto va a frenar el comercio, la inversión y las remesas, y donde se espera que el impacto brutal esté en el segundo trimestre de 2020. El dato escandaloso de cómo las exportaciones automotrices se desploman en casi un 80%, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, sin lugar a dudas, va a ser un gran dato del segundo trimestre de 2020. Subrayar también cómo con base en esta gráfica se puede identificar, ¿verdad?, el desplome de la actividad industrial, pero que viene de tiempo atrás, ¿no? Sobre todo en el tema de la, coincidentemente con el arribo del nuevo gobierno, la actividad industrial presenta varios meses de caídas consecutivas en materia, ¿verdad?, de infraestructura, de construcción, ¿verdad?, la cancelación de proyectos de infraestructura se cuentan como factores que están explicando esta caída en construcción, el estancamiento que presenta la industria manufacturera durante todo 2018 está vinculada sobre todo a tensiones comerciales, ¿verdad? China, Estados Unidos, la renegociación del Telecán y el desplome producto del confinamiento extraordinario. Este es el panorama que podemos señalar. Recordemos que a partir del 1 de junio, el lunes pasado, se reactivó la industria de exportación en pleno pico de la pandemia. Ello nos revela una integración subordinada de México a las cadenas de valor. Si la actividad industrial se reactiva en China y Estados Unidos, México es un eslabón intermedio, estaba obligado a reactivar. Ello de paso revela, ¿verdad?, cómo se antepone un criterio económico antes que sanitario y, en mi opinión, ¿verdad?, ya seguramente mis
colegas van a comentar al respecto, ante la falta de un plan efectivo de recuperación económica, el gobierno de AMLO confía en que el TEMEC, digo yo, incluso revisaba un texto de una nota de opinión de Gerardo Esquivel en ese sentido, contribuirá a una reactivación en forma de V, ¿no? Que se va a manifestar a partir del tercer trimestre de 2020. Nos parece que nada más alejado de la realidad. Lo que hemos visto, ¿verdad?, es que el TEMEC va a ratificar la inserción de México como socio predominantemente maquilador, subordinado a Estados Unidos, ¿verdad?, en ausencia de una política industrial activa, digo, más allá del decálogo de política industrial que se conoce, los beneficios potenciales del nuevo acuerdo se van a trasladar a la empresa multinacional. Las empresas armadoras, hace unos meses Marcelo Ebrard señaló cómo la siderúrgica mexicana se iba a fortalecer con el TEMEC. Ello más bien marca, ¿verdad?, poco conocimiento acerca del funcionamiento de la siderúrgica en México. La industria siderúrgica está altamente concentrada, con participación mayoritaria de capital extranjero, tres empresas, ¿verdad?, controlan el mercado de planchón, ¿verdad?, con aplicaciones para la industria automotriz. Dos son transnacionales, ¿no? De tal suerte que sin política industrial activa, seguramente, ¿verdad?, como ha ocurrido hasta ahora, dado el alto comercio intraindustria e intrafirma, no se van a verificar los impactos potenciales para para la planta productiva nacional ajena al TEMEC. Por supuesto que habrá industrias y empresas a las que les vaya muy bien, pero ello no impactará significativamente en producto manufacturero, en producto global. Posiblemente una buena noticia es que China buscará ingresar al TEMEC a través de inversiones. Llama la atención cómo el año 2018 marca un parteaguas en la relación en materia de inversiones. Después de que la inversión en autopartes automotriz China en México fue cero, 30% de las inversiones chinas en 2018 y 2019 ocurren en la industria autopartes automotriz, todo lo cual revela ya, ¿verdad?, cierta estrategia de las empresas chinas para aprovechar los beneficios del TEMEC. ¿Y por qué digo que buena noticia? Porque las inversiones chinas en la manufactura mexicana suelen suelen presentar características diferentes a lo que pasa con la inversión china en América Latina, resto de América Latina. Y dos, porque es una forma deseable, me parece, en que se puede aminorar el déficit, la relación altamente asimétrica que México mantiene con China de aproximadamente 11-1. Y entonces, muchas gracias, Alberto, por la invitación, y aquí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias, doctor Samuel Ortiz. La verdad que una presentación sumamente interesante y poniendo un énfasis en un aspecto clave de la economía mexicana que tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio y cómo esto puede afectar a la economía.